porque además me gustan como los personajes, no sé, en realidad que sean como frustrados, que sean unos buenos para nada, que no sean absolutamente nada, ¿no? Pero que a partir de eso que no son nada, se ensalcen en su propia historia y traten de hacer cosas, digamos. Y por eso lo último que le hice hacer a Steiner fue hacer un libro sobre el plagio, ¿no? Buenas noches. Esta es la bestia impura. Hoy tenemos a Irisquillo. Sebastián Melmoth, o Milton Steiner, o Vladimir C. Ha estudiado literatura en la UMSA. Participó en festivales de poesía en las ciudades de Cusco, Arequipa, Lima, Santiago, Valparaíso, Copiapó, Concepción, Antofagasta, Iquique, Arica, Tijuana, León, México, Quito, Cochabamba y La Paz. Pasó a ser organizadora del Festival Tea Party en Arica. Sus textos han sido publicados en antologías físicas y digitales en Bolivia, Argentina, México, Ecuador, Perú y Chile. Entre el 2010 y el 2013 participa y organiza encuentros de editoriales independientes dentro y fuera de su país. Ha ejecutado distintos talleres de creación literaria, lecturas de poesía y ferias independientes en colegios, universidades y psiquiátricos. En 2019 ganó la residencia Mantis para escritoras bolivianas. Ha publicado los libros de poesía Manicomio Fractal, colección postmortem 2010, 24 cortos y un prólogo en braille para Guelinola y Bach 2013, La plaquette en la trinchera, masacre en la calle Harrington 2017 y Márgenes infrarrojos, L'image, une forme de violence 2019. Es parte de las antologías Tea Party, muestra dinámica de poesía latinoamericana del 2014, Ulupica, 13 poetas bolivianos actuales del 2016, y Devenir Isla, hacia una cartografía de poetas chilenas y cubanas, 2018. Formó parte de las editoriales independientes Género Aburrido y Maquinaria Editores. Ya, bueno, Iris, primero que nada, gracias por no negarte a la entrevista. Creo que ahora ya me voy a negar. No sé, vergüenza ya. Tienes publicados tus textos siempre con heterónimos masculinos y quería Ajá, preguntarte si hay alguna razón particular para esto. para publicar con nombres masculinos. Sí, con heterónimos masculinos. No sé, me siento cómoda escribiendo como hombre. Siempre trato de que cada personaje o cada sujeto tenga su vida, digamos. O sea, la voy construyendo, de hecho, a medida que voy escribiendo, porque no la pienso antes. Solo sucede cuando lo escribo. Van evolucionando, digamos, dentro de la misma creación. Ajá, porque no lo pienso antes. O sea, no pienso en que va a tener tal edad. O sea, sí hay cosas que pienso, pero no de esa manera porque no me gusta. ¿Cuál es el papel de la cámara fotográfica o del video dentro de lo que es tu escritura? Y también de cómo Sebastián Melmoth vive la guerra. Ah, ya. Bueno, la imagen, la fotografía, más que la cámara en realidad, porque la cámara es solo un artefacto, ¿no? Lo que en realidad trato de poner el texto, o demostrar más bien dicho, es que también la imagen se puede leer y está acompañando al texto, no solo como imagen, sino también como algo necesario dentro de los poemas o no sé, de la vivencia de cada uno de los personajes. Es necesario para el texto porque también es algo literal, o sea, a pesar de que es una imagen, se tiene que leer literalmente también, ¿no? Dirías que, por ejemplo, en márgenes infrarrojos, las fotografías que están al final del libro, o bueno, no al final, porque están en cualquier parte del libro, ¿no? Le dan como una especie de realidad a los personajes de los que escribes. Sí, o sea, es que en un principio había pensado que las fotos que están en ese poemario eran como cuando compras un libro viejo y de pronto te encuentras como con algún artículo adentro, un papelito, una foto y no sabes quién es, pero de alguna manera eso que está ahí adentro
ha acompañado, digamos, no sé, al X lector o por alguna razón lo ha puesto ahí, digamos. Esa era una intención. Pero también la otra es que sí, las imágenes de ese poemario sí tienen que ver con los poemas, ¿no? Ahora cada uno tiene que encontrar la imagen y relacionarla con el texto, ¿no? Por eso están como al final, como en una cajita. Es que me gusta harto porque, o sea, eso, y también es una sensación que tengo cuando leo lo que escribes, tu poesía y los relatos también, que es como si esos libros no fueran como escritos específicamente por alguien, sino que fueran un poco más autónomos de la existencia de un autor, sino que se sienten mucho más, se siente mucho más presente los personajes de los que hablan, los que están ahí o los que escriben ahí adentro, que relacionarlos directamente contigo, por ejemplo. Yo que te conozco, digamos, pero si alguien no te conociera, con una Sebastián Melmoth o con un Esquilla o con un Vladimir. Ujú. Y eso me gusta harto, esa autonomía que pueden tener tus libros. Sí, bueno, la idea no es mostrarme a mí, sino mostrar a los otros, ¿no? Y eso me hace recuerdo al libro sobre David Foster Wallace, del que estábamos hablando la anterior vez, y su desdén por las entrevistas. Ok. ¿Cómo te sientes ahora estando en una? Eh, bueno, siento un poco aquella sensación de extrañeza, ¿no? O sea, es como, si bien nos conocemos, pero es otro tipo de conversación. Y las entrevistas siempre son como impersonales, porque si bien puedes conocer al otro, el tipo de preguntas que te hacen tienen que ser bastante concisas, ¿no? Pero hay muchos tipos de entrevista, como están las de David Foster Wallace, que se va, no sé, hasta por la tangente y habla de 8 millones de cosas. No sé, creo que lo único rescatable que tiene Bolaño son las entrevistas, porque es bastante irónico. Y creo que también le tenía miedo. Y no sé, o sea, hay un montón de, no sé, de escritores que han hecho, más bien, que se han publicado entrevistas y también, no sé, diarios o cartas, digamos, que son de alguna manera una forma de conocer lo íntimo del autor, pero extrañamente es eso íntimo que no se quiere dar a conocer, ¿no? Pero de alguna manera tú lees, digamos, el diario de, no sé, de Kafka, por ejemplo, o lees, no sé, las cartas de tal, no sé, y eso íntimo te da pie a pensar también en su literatura, ¿no? Cómo está relacionada también su literatura con su biografía, digamos. Pero también cómo es él de alguna manera. Y muchos de los autores que tienen, digamos, ese tipo de textos ya publicados después de su muerte, quizás son necesarios también para poder acercarse a, no sé, a su narrativa o a su poética o al ensayo también, ¿no? Piglia, por ejemplo, tiene los diarios, o Vila Matas habla mucho del diario y así, ¿no? Entonces, el diario también es ese recurso narrativo que es, no sé, increíble, que mezcla todas esas cosas intimistas que en realidad no quieres mostrar, pero están ahí de alguna manera, ¿no? Las puedes palpar, eso creo. Bueno, también de cierta forma la escritura más auténtica también es una forma de no querer mostrar algo mostrándolo. ¿A qué te refieres? Creo que de cierta forma el escritor, especialmente la gente que hace relato, que hace prosa, en el momento en que están siendo más auténticos en su misma ficción, o sea, no necesariamente porque están hablando de sí mismos, como en los diarios, también es ese juego entre mostrar y no mostrar, porque quieres escribirlo, pero además es difícil de atrapar de cierta forma en la escritura cuando estás haciendo un relato, mientras más auténtico es lo que quieres decir, aunque sea construido y aunque sea ficticio, porque siempre todo lo escrito tiene algo de ficticio, ¿no? Sí, es verdad. O sea, yo recuerdo ahora en una de las novelas de Vila Matas que se llama El mal de Montano. Bueno, que ahí Vila Matas hace un recorrido por todos los escritores que hacen diarios, por ejemplo. Y él, dentro de la narrativa, bueno, el personaje en realidad, relata cómo su madre hacía un diario y escribía, no sé, poemas y cosas así, pero en realidad para ella, digamos, para la madre, toda la literatura estaba, o sea, solo sucedía dentro de su diario, porque después hablaba con su hijo y en realidad ella no comentaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, la literatura para ella era, de alguna manera, escribirla dentro del diario y hacer crítica dentro del diario y hacer, no sé, poemas dentro del diario, pero fuera del diario no existía más nada.
Entonces, eso es interesante también, ¿no? Cómo lo maneja. Ahora que estamos hablando del diario y de la narrativa, he notado que es difícil separar la narrativa vivencial de tus personajes y la poesía. Es como una especie de tránsito que no termina de ser narrativo ni poético en sí mismo. Sí, lo que pasa es que, y creo que es una de las razones también porque había decidido incluir la fotografía en los poemarios. Otra de las razones fue como narrativizar la poesía. No sé si eso es correcto, pero al menos lo he intentado, sí. Claro, al principio cuando yo recién empecé a escribir, creo que era más fácil, pero porque quizá no sabía y no me había inmiscuido tanto en lo que quería hacer, o sea, porque creo que no tenía un estilo de escritura. Pero a medida que iba haciendo uno que otro texto, ya sabía lo que quería hacer. Y entonces ahí fue cuando decidí que lo narrativo tenía que estar también dentro de la poesía, ¿no? O sea, que esas dos se tenían que fusionar de alguna manera. Y en la poesía que escribía o en los diversos poemas, quería también que hubiera una historia, ¿no? Y esa historia implicaba también tener a un protagonista o un sujeto, y por eso también nace estos tres tipos, ¿no? Entonces, todo se fue construyendo a medida que iba avanzando el tiempo y a medida que iba pensando en lo que quería hacer con estos sujetos y lo que quería contar también, ¿no? Entonces, para mí es casi imposible pensar en un libro de poesía que sea puro, digamos, ¿no? Si bien existe eso, o puede existir, no sé. Y tampoco creo en la narrativa pura, ¿no? O sea, lo he intentado hacer, es muy difícil, pero creo que no me gusta, entonces me gusta fusionar las cosas, ¿no? La imagen, la narrativa, el tema, los personajes. Alguna vez intenté fusionar cine, pero claro, o sea, yo no sé mucho, entonces solamente hago lo que conozco, entonces eso básicamente. De hecho, me parece muy valioso dentro de lo que es esta estética muy, muy tuya, ¿no? Esa interacción entre todas las disciplinas, ¿no? Cada una de estas disciplinas que van entremezclándose dentro de tu obra, todo esto crea como una especie de pequeño mundo, una pequeña cosmovisión dentro de tus personajes y eso me parece muy valioso. Gracias. Fue mi conclusión. Aquí entramos a la incomodidad en las entrevistas. Es que creo que el problema más grande es que te conocemos y además específicamente que eres mi mejor amiga. Entonces, cuando me pongo a pensar qué preguntarte es bien extraño porque hay varias cosas que están como que entredichas entre nosotras dos. Entonces, siento que ya lo sé, que no tendría por qué preguntarlo, pero porque te conozco, ¿me entiendes? Entonces, no me puedo poner tanto en ese plano de quién será Iris Quilla, de presentarla a alguien más. Claro, entiendo, pero a lo que puedes hacer es preguntar, no a mí, sino a los otros sujetos que pululan mi vida. Quién es mayor? ¿Quién es mayor? O sea, creo que, bueno, va por orden es cronológico, ¿no? Primero fue Sebastián Melmoth, porque, bueno, igual lo usé durante mucho tiempo, y luego pensé en matarlo, y luego me arrepentí, y luego dije, ya, bueno, tengo que crear a otro, pero en algún momento este va a conocer a tal, y bueno, y por eso luego ya creé a Steiner y con ese poemario de márgenes infrarrojos, que en realidad era una excusa para luego hacer algo más narrativo, pero igual con tintes líricos, donde también se incluye a Vladimir, ¿no? Y de hecho ahora Vladimir está como en creación, porque no tengo muchas cosas de él, pero es decir, no tengo nada excepto cosas que están en la novela, pero no hay un texto que hable específicamente de él, o sobre él, o que compile, o que haga un prólogo, o lo que sea. Todavía no le he dado algo, digamos, específico. Pero en cambio los otros dos sí es más fuerte, ¿no? Porque los he usado como yo he querido, porque además me gustan como los personajes, no sé, en realidad que sean como frustrados, que sean unos buenos para nada,
que no sean absolutamente nada, ¿no? Pero que a partir de eso que no son nada se ensalcen en su propia historia y traten de hacer cosas, digamos. Y por eso lo último que le hice hacer a Steiner fue hacer un libro sobre el plagio, ¿no? Básicamente. Porque Steiner es el que El que compila. se roba los textos de Melmoth. Sí, claro, es un compilador. Y bueno, en realidad un compilador es como, ya obviamente sí tiene un trabajo y tal, pero no es nada, ¿no? Y entonces todo el tiempo trata de hacer cosas, pero en realidad lo único que hace es compilar y a partir de eso trata de tener un nombre. Y bueno, Melmoth es un fotógrafo, pero en realidad no es conocido, ¿no? Y claro, en la novela supuestamente Steiner quiere ganar fama diciendo que conoce a Melmoth, pero en realidad no lo conoce, entonces inventa un montón de cartas escribiéndole a él, cartas que nunca le han llegado. Y en la misma novela aparece Vladimir perdón, Steiner le quiere robar los textos a Vladimir para luego igual publicarlos y compilarlos, ¿no? Pero en realidad es un juego de los dos para hacerse famosos, porque ninguno de los dos es conocido. Es más o menos como, como el juego. Eso puede ser además una gran metáfora de los poetas paseños. Sí, mucho también, sí. Es utilizar, digamos, tus heterónimos ensalzando su patetismo. Ajá. Me parece muy interesante, ¿no? Porque muchos autores, digamos, crean heterónimos que en cierta forma los sueñan incluso más gloriosos que cualquier otro, ¿no? O sea, que incluso que ellos mismos, ¿no? Digo, no, o sea, hay gente que se crea historias así súper fantásticas acerca de sus heterónimos Como para justificar su como existencia. para justificar su existencia, pero tu parte es más bien desde puntos así bien mediocres, digamos, de esos personajes, ¿no? Y a partir de eso, pues creas la historia. Me parece súper interesante eso. Sí, o sea, me gusta ese tipo de personajes y supongo que el carácter que siempre he querido que tengan en realidad es, no sé, es esta cosa de la que habla Lukács, que es el antihéroe, ¿no? En realidad el antihéroe es un fracasado, digamos, ¿no? Como un Raskolnikov, básicamente. Y Vladimir, o sea, quiero que sea como más fuerte en él, ¿no? Por eso me puse a leer mucho sobre el antihéroe y no sé. Y bueno, de alguna manera hacerlo como más, o sea, inmiscuir también otro tipo de texto que sería el ensayo, pero al estilo de Lukács, ¿no? Porque después de haber leído El alma y las formas, no sé, me quedé como muy anonadada con su escritura porque, no sé, leer ensayos y, o sea, a mí me gusta mucho, pero que en realidad un ensayo te atrape de la manera en como él lo cuenta, cómo te habla del papel del ensayista, digamos, es demasiado maravilloso. Entonces, me gustaría usar ese recurso, pero igual siempre dirigido a la idea de que este sujeto igual es altamente patético, ¿no? Pero lo dice de una manera tan bonita que en realidad a nadie le importa. Entonces, eso. Como muchos poetas, pues. Ah, claro, sí. O- Muchos somos patéticos, pero lo decimos bonito, entonces pasa. sí, o sea, igual, o sea, como, no sé si podría ser una metáfora, una relación o lo que sea, pero imagino estos anuncios de periódicos muy viejos donde te ponen como, o sea, te ensalzan toda una nota, digamos, de, no sé, cualquier cosa, pero así esos periódicos muy antiguos, y tú dices, oh, qué bonito que es, ¿no? Pero si tú lo trasladas ahora y lees la misma nota con las palabras que usan ahora, no sé, en el periódico, ya no es igual. Entonces, esa idea me gusta, ¿no? Como que decir algo bonito y, no sé, con millones de florituras para decir algo súper simple, digamos, pero es bonito cuando lo lees. Claro, súper barroco, ¿no? En la Ajá, escritura. sí. Este, otra pregunta que me surgió ahorita, Ujú. acerca de la temporalidad de tus heterónimos. O sea, si bien eh, todos ellos tienen como que cierta conexión, ¿no? O tú has buscado la conexión, digamos, de que uno le roba al otro, de que uno
este se trata de hacer amigo del otro para robarle los textos, etcétera. Ajá. ¿Hay algún, o sea, tienes alguna intención, digamos, dentro de las épocas en donde viven tus heterónimos, donde interactúan ellos? Ah, ya. O sea, a lo que me refiero es por qué, digamos, en un pasado o por qué en el presente, o sea, la temporalidad dentro de las historias de los heterónimos. Sí, tengo una temporalidad muy específica, ¿no? Que de hecho son los 90. En realidad los tres, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, digamos, por ejemplo, las cartas a mí me gustan muchísimo. Y, por ejemplo, la novela, digamos, es hecha todo en cartas y remontarse a un tiempo pasado que tenga que ver con la guerra, digamos, pero nunca se especifica una guerra, perdón, una guerra tal cual, simplemente la guerra en general, digamos, o sea, porque a mí lo que me interesa en realidad no es la guerra, sino lo que siente un personaje determinado en la guerra, digamos, ¿no? Es como esa intimidad, y esa intimidad donde tú estás, digamos, solo y abandonado, digamos. Y para mí los 90 es esa época en realidad, ¿no? Donde igual escribes cartas y tienes que esperar, no sé, como millones de meses para recibir una respuesta, digamos. Me gusta ese contexto. Jamás usaría un contexto actual donde tendría que usar, no sé, pues WhatsApp o Facebook o Twitter, ¿no? Ese tipo de palabras a mí no sé, son aberraciones. Y me gusta que mis personajes estén dentro de ese contexto, digamos. Eso también me parece que es algo que hace que tu escritura sea ciertamente elegante, tal vez no en temas, porque la guerra no es elegante, pero en la forma en que tratas los temas, porque no es ese lenguaje barroco y florido que tratan de utilizar algunas personas cuando quieren confundir a alguien más que escriben bien, Ajá. pero esa elegancia que tiene algo atemporal, porque no se adivina al principio que está en una década particular y además estás continuamente refiriéndote al pasado y esa guerra omnipresente, ¿no? Pero hay ese universo temporal que hace que sea bastante elegante todo, porque las cartas son algo que hasta el día de hoy utilizamos, obviamente con mail y todo, pero no sé, esa falta de tiempo específico eh, hace como que te olvides del tiempo de alguna forma, pero que de todas formas sea parte de, o sea, es casi inclusive un personaje, ¿no? Y eso me parece que es también algo bastante elegante de lo que escribes, en lo que escribes. O sea, lo que me gusta, o lo que siempre he pensado es que creo que todos esos personajes, a pesar de que tengan, digamos, un lugar, claro, un lugar, pero en realidad no tienen un lugar, digamos, porque en realidad yo nunca los he puesto, no sé, en La Paz, digamos, o no sé, en tal ciudad. Y si bien pueden hablar de ciertas ciudades, nunca voy a decir en qué lugar están, digamos. Y si pongo un nombre, ese lugar no existe en realidad. Y por eso tampoco hay, no sé, jerga, digamos, porque tampoco me interesa que a partir de la jerga te des cuenta de que pertenecen a un lugar, ¿no? Porque en realidad no quiero que pertenezcan a ningún lugar. No me interesa eso. Pero es que si eliminas la jerga y eliminas un lugar específico y que te remita a un lugar, especialmente si es una lectura local, como los paseñismos o ese tipo de cosas, Ujú. creo que abre la posibilidad a que la historia realmente tenga un peso más grande que solo la asociación a cierto lugar o a cierto tiempo. Ir más allá de las nostalgias, digamos. Yo nunca situé, digamos, cuando leía tus libros, nunca situé los personajes, pero siempre tienes la sensación de que es totalmente pasado e incluso muy, muy atrás, ¿no? O sea, yo incluso situaba a los personajes, supongo que por una asociación inconsciente, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Sí. Y como que O la guerra del Golfo, quizás. o la guerra del Golfo, hay una, como una especie de nostalgia así de saber de que todas esas historias están atrás, ¿no? Y lejos. Están lejos de No es ti, un lugar no particular, no son es un tiempo próximos. particular. Sí, sí, no tienes oportunidad casi que de decir, no sé, o sea, de identificarte prácticamente con los Mm, personajes, más que desde un con su punto de patetismo. vista, exacto, más que con su sentimentalismo o con sus anécdotas, digamos, no con un tiempo o con una
con que estén arraigados en algún lugar. Y eso me gusta mucho. Igual si te remontas, o sea, si te da la sensación de que es muy, muy lejano, entonces creo que he cumplido uno de los cometidos, porque, porque en realidad, no sé, pues como que uno lee sobre ese tipo de guerras, digamos, pero en realidad nunca las va a comprender del todo porque ellas ya no existen, digamos, ¿no? O sea, tu decir es simplemente, no sé, histórico, digamos, ¿no? Como sentimental, de hecho, un recuerdo. Los siguientes poemas que leerá Iris podrás encontrarlos en el blog de La Bestia Impura. Del plagiarismo o las hazañas del yo, Milton Steiner, plagiador y compilador. Eh, Tiene un epígrafe de Derrida que dice: todo poema corre el riesgo de carecer de sentido y no sería nada sin ese riesgo. Y voy a leer un poema que se llama El desencanto. Fumo mucho, demasiado. Fumo para flotar el tiempo y a veces oigo la radio y oigo pasar la vida como quien sintoniza cualquier estación al mediodía. Fumo mucho. En el cenicero hay ideas y poemas y voces de amigos que no tengo. Fumo mucho, demasiado. Me palpo los ojos, los pies y el dedo gordo de la mano lo meto en el ojo y estoy sucio oliendo a vida. Y sueño que he vivido y que me llamo de algún modo. Vivo el delirio de un país que no sabía que existía. Lo vivo porque los poemas que se asientan en estas hojas no son más que letras, así como letras llegan a ser todas las ciudades y todos los nombres. Estoy en el infierno, me siento conforme, porque en el infierno no debo demostrar mi patriotismo. El infierno es sensato porque puedo ser Williams Carlos Williams, un pobre hombre con una carretilla roja. Cada mañana despierto fuera del infierno y comulgo como todo ser humano, aunque gran parte de los humanos dirán que la cocaína no se comparte como la hostia, ese polvillo blanco que se desintegra como un espasmo, se adhiere a los tejados y las paredes de los cuerpos, cuerpos que han aprendido a vivir de la huida, la evasión y el sueño. Me harté de la cocaína, me harté del poder, me harté de hablar, de poder existir con el otro. Quizá Wittgenstein habría entendido esto, que hablar del lenguaje no es solo asociar la palabra con el objeto, sino desligarse del objeto y la palabra. Hasta ayer tenía el sano juicio de pertenecer al infierno, conseguir una novia, seguir el modelo Abel. Escribir en este país no es llorar, es reír, reír de rabia hasta resignarse. Escribir en este país es tener suficiente cordura para decir: me he cansado de ser hombre, quiero ser todos los hombres, ser todos ellos hasta el borde de la locura. Y decir al morir, cuando tenga ya en la boca y cabeza la baba del suicidio, gritarle a las sombras, a las tantas que hay y fantasmas en este paraíso para espectros, y también a los ciervos que he visto en el bosque, y a los pájaros, a los lobos en la calle, acechando en las esquinas: quien escribe esto no soy yo. El ritual del neurótico obsesivo. Yo conocí el misterio del verso, que es el misterio de lo que a sí mismo se nombra. Yo he visto el anzuelo de la nada. Yo soy el hombre que busca su mismidad en la tautología. Busco, busco, busco el anzuelo hecho de la nada. Busco aquella nada donde no expira el poema. No busco atento contra los cerdos, bailando y pensando que Epicuro me guiñará el ojo izquierdo. Yo sé el misterio de esos versos, pero no puedo destruirlos, como se destruye una casa cuando se la habita, como se destruye el cielo cuando se lo mira. Yo sé que mis versos no tienen misterio. Soy un hombre, un simple hombre. Los vecinos, aquellos cerdos, estarán atentos a los que digan mis zapatillas cuando me deslice por los peldaños en la noche. 7:01, hora del té. Talio en vez de azúcar. Un golpe de dados no abolirá el azar, pero sí el aburrimiento. De Milton Steiner a Milton Steiner. ¿Qué es el viento sin sombra sino una nada, a sí misma abrazada? Estoy vivo, y me llamo de algún modo, y vanamente escribo sobre la sombra cruel de la pared. Y si yo digo que tú eres una herida en la pared y un rasguño en la frente, la respuesta tuya será todo aquello que me nombra, me induce a la muerte,
Un golpe de dados no abolirá el azar, pero sí el aburrimiento. Ya conoces mi nombre, Milton Steiner. Me gustaría decir que los débiles tendrán mi ayuda, porque los cristianos morirán, y en ese entretanto pensaré en las estrellas, en el odio mío y tuyo por la tierra. Pensaré descalzo, buscando entre la mierda escrita, la mierda terrenal, la razón de mi vida. Te amo. Amo pensar que un golpe de dados no abolirá el azar, pero sí el aburrimiento. Tu símbolo es el TL y el mío estos versos, versos que no inmutarían ni un ciervo silencioso y cruel, como el suicidio. Te amo. Amo pensar que en unas horas rozaré con vino mis pupilas y debajo de tu símbolo aullaré. Ya, el último y ya, chao. Ya. Se llama La maldad y el plagio nacen de la supresión hipócrita del gozo. Yo soñé con tocar la tristeza viscosa del mundo en el desencantado borde de un acantilado. Yo he sentido en mis manos un animal inmundo que por las noches copia y busca darle un camino profundo al ajeno. Yo supe que mis textos serían el mal del que moriría, y me río porque no siento el mal del mundo, solo el propio, y escribo con una diminuta luz, una luz que hace daño y encuentra en mí el cadáver de la risa del otro cuando lo hago mío. He visto el dolor de LPM como una caridad que me irradia en la noche como una forma amplia e inmensa. He visto su dolor como si dejara suavemente sobre mi mano un ojo suyo. He visto su dolor como si dejara de susurrar al oído de los locos y me susurrase que hiciera lo suyo, mío. Primero será el placer, luego la maldad y el plagio que nacen de la supresión hipócrita del gozo. Ahora soy el loco, el incomprendido. Me acuesto en una cama donde el sol se convierte en un moridero con olor a manzanilla. Solo dos cosas son reales en mi escritura. A mí una mujer llamada Lily y el talio que he ingerido pronto hará efecto. Estaré cerca del olor de las petunias. Lily cantará. Por el hilo que lo une al secreto, tú te reías como mi madre al ver que yo había nacido de ella. Un plagio tan inmenso como una ciudad. Un plagio tan inmenso como el acto de nacer. Ese era. Gracias. Gracias, Iris. De nada. A Iris Quilla la pueden conseguir en Instagram como @irisvmelmot para comprar sus libros, y los textos que acaban de oír podrán encontrarlos en el blog de La Bestia Impura.